Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy voy a resolver una duda que muchas personas tienen cuando compran en AliExpress, y es cómo seguir su pedido después de ya haberlo comprado, porque muchas veces la página de AliExpress oficialmente es un desastre. Así que vamos a empezar con este video. Pero antes de empezar con este video, un anuncio de nuestro sponsor. Wondershare PDF Element es el mejor programa para editar PDFs, convertirlos, hacerles comentarios y hacer todo lo que sea en torno a un archivo PDF. Podemos compartirlos dentro de nuestro entorno empresarial con plataformas como Android o iOS, ya que este programa también cuenta con aplicaciones para estas plataformas, incluido obviamente Windows y Mac. Además tenemos diferentes suscripciones para personas naturales o personas usuarias individuales y para personas que tengan su propia empresa. Además, no te preocupes si no puedes pagar el programa. Este viene con una versión gratuita que también viene con varias funciones para que las pruebes y finalmente te decidas para comprar este programa. Vale, empecemos. La primera página para hacer seguimiento a nuestro pedido obviamente es AliExpress oficialmente, pero les voy a mostrar por qué oficialmente la página de AliExpress no es la mejor para seguir nuestros pedidos. Así que bueno, vamos a empezar por acá. Voy a ir a mi cuenta, mis pedidos, para que vean, pues la mayoría de personas lo hacemos de esta forma, pero yo ya digamos que descubrí unas nuevas páginas que se las mostraré al final de este video. Así que bueno, estamos aquí. Le voy a dar a donde dice seguir pedido, que es lo que haríamos la mayoría de personas, como les digo, y esperaríamos a que nos cargue la página y ya nos aparece aquí básicamente todo muy bien, muy detallado, toda la cuestión, y me aparece esto. Una cosa es que, como ven, dice aceptado por operador logístico como último movimiento, es decir, según AliExpress el último movimiento que tuvo mi pedido fue el 27 de junio, es decir, hace 3 días, estamos a 30 de junio. Listo, ustedes dirán, bueno, perfecto. Primero que nada, esto ustedes no lo saben, pero cuando yo compré, o bueno, mandé a pedir este pedido, por así decirlo, no me apareció de una vez el seguimiento. De hecho, directamente ni me aparecía si ya había sido enviado ni nada. Así que yo como, ¿what? ¿Qué está pasando? Entonces lo que hice fue hacer lo siguiente. Aquí abajo, como ven, un poquito más abajo nos dice número de seguimiento. Lo que vamos a hacer es copiar ese número y esas letras, que en mi caso empieza por ML, en su caso puede empezar por otras y terminar por otras, pero la intención es copiar todo esto, desde las letras hasta los números. Así que vamos a copiamos 2 veces. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ir a mi página. En la descripción les voy a dejar el link y hay 3 páginas para hacer seguimiento. ¿Por qué dejo 3 páginas y no solo una? Porque a veces algunas páginas son más rápidas que otras para detectar el movimiento de nuestros paquetes. Así que les dejo, la primera es la que más recomiendo, que es Postal Ninja, que es esta. Lo único que hacemos es entrar, le damos clic derecho aquí donde dice número de rastreo y pegamos el número de nuestro pedido. Le damos donde dice localizar envío y nos aparece esto. ¿Qué pasa con esto? Que a ustedes posiblemente no les aparezca absolutamente nada acá cuando ustedes recién pidan lo que hayan pedido. Lo que tenemos que hacer es bajar un poquito y darle actualizar ahora, y si nos pide un dígito pues lo ponemos ahí, continuar, y automáticamente se va a empezar a actualizar toda la guía, todo lo que ha pasado con el producto. Y como ven aquí, la pequeña diferencia es que en AliExpress me dice este movimiento, llegada al país de destino, como ven acá. Aceptado, bueno, de otra forma, pero básicamente quiere decir lo mismo, aceptado por operador logístico, y acá dice llegada al país de destino el 27 de junio, es decir, listo, las dos están bien. Pero en esta página me muestra un movimiento más, que es de hoy mismo, que de hecho fue hace 3 horas, que fue recibido. Entonces esta página, por así decirlo, nos da más detalles de nuestro pedido, si ya llegó, si se movió, si no se movió, y mucho más rápido. De hecho, estos movimientos que ustedes ven acá me los mostró 2 días antes que el propio AliExpress. O sea, cuando a mí me mostró eso, yo seguía por aquí en el 21 de junio. Entonces era como, ¿y por qué se está demorando tanto si acá me aparece esto? Y pues resulta que AliExpress tiene como una forma de seguimiento un poco fea, o sea, un poco mal organizada. La segunda página que tenemos por aquí es esta. Esta página también es buena, pero tampoco es como de las mejores. La verdad, o sea, sí me ha servido, pero no es tan buena como Postal Ninja. Aquí tenemos que poner nuestro, bueno, no entiendo ese código. Supongo que KMP3M, listo, confirmar. Y ya nos aparece. La cuestión es que esto nos aparece en inglés primero que nada, y no nos aparece tantos movimientos como aquí. Como ven, aquí nos aparece todo súper mega detallado, o sea, si se movió, si no se movió, a dónde llegó. Y para las personas como yo, esto es importantísimo, uno saber si al menos se corrió una calle del producto, pues para estar pendientes.
Así que por eso, digamos, esta sirve pero para algo muy general. Y lo bueno de esta es que no hay necesidad de estar dándole a un botón como dice acá de actualizar ahora, sino que se actualiza automáticamente. Bueno, y ahora voy a pasar a decirles el mejor servicio para nosotros poder hacer seguimiento a nuestros productos si somos latinoamericanos o incluso si estamos en Norteamérica también, porque todo se envía por un servicio postal específico, la mayoría de cosas de AliExpress. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Cuando ustedes entran a las páginas que ya les mostré de Postal Ninja o de 17 Track, va a decir justo debajo del destino, en mi caso el destino es Colombia y acá también aparece dirección Colombia, pero bueno, nos va a decir pedido de AliExpress y entre paréntesis nos va a decir el servicio postal que nos lo está enviando, es decir, por así decirlo, la empresa que se está encargando de llegar, de que traigan el producto hacia acá, o bueno, hacia su lugar de entrega. En este caso, como ven en ambos casos dice Mail Américas. Entonces, ¿qué pasa con esto de Mail Américas? Si nosotros vamos acá, es la tercera página que yo puse. Así que si vamos a hacer seguimiento por medio de Mail Américas, como es la empresa principal que nos envía nuestro producto, nos va a mostrar todo mucho mejor. Así que voy a poner por aquí el código. Y como ven, está todo perfectamente especificado, o sea, es súper genial. ¿Por qué? Por lo siguiente, si ustedes vienen acá a Ninja, que es el que yo digo que es el mejor de todos, justo antes de Mail Américas, dice recibido. ¿Qué pasa con esto de recibido? Pues que yo me asusté, yo dije, ¿cómo así que recibido? Yo pensé que alguien lo había recibido en mi casa y todo el mundo me estaba diciendo que nadie lo había recibido. ¿Y por qué me asusté? Porque he leído casos en los que aduana simplemente opta, hay algunas personas malintencionadas que trabajan ahí y cogen los productos y se los guardan y en el sistema hacen aparecer como si ya lo hubieran entregado. Entonces yo dije, no puede ser que esto me haya pasado a mí. Y yo, no, ¿cómo así que he recibido? ¿Por qué ya he recibido si yo no he recibido ningún paquete? Y resulta que aquí, como aparece más información detallada, dice recibido, pero por la aduana de destino, es decir, por la aduana en este caso de Colombia ya fue recibido, no es que lo hayan entregado a mí, sino que lo recibieron los de aduana, así que quedé mucho más tranquilo. Y aparte aquí está todo mucho más específico, digamos, está lo de orden creada, almacén de origen, tránsito a país destino, arribado a país destino, aduana, luego cuando ya el correo nacional que se encarga aquí en caso de Colombia es 472, en el caso de Perú, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México y demás países, no sé cuál sea el correo nacional de su país, pero cuando ya lo reciba se resaltará esto. Luego ya está en la sucursal de entrega y finalmente cuando ya llega de proceso de entrega es porque ya el producto básicamente está circulando por tu ciudad y en ese día en el que esto esté resaltado debería llegar. Así que esos son mis tips del día de hoy, pero obviamente si ustedes tienen más los acepto con todo gusto, déjenmelos en la sección de los comentarios y yo en mi página de aquí pues obviamente pondré otros botones. Recuerden, cada Chechonet, cada cosa que diga Chechonet quiere decir una página, así que simplemente le dan un clic y van viendo cuál página les funciona más y quizá agregue más a futuro. Si ustedes me dan más recomendaciones y hay páginas buenas, yo primero las probaré y miraré si realmente funcionan. Pero entonces la solución definitiva es que no se guíen de AliExpress, no se guíen por favor de la página oficial de ellos, porque esta página es proporcionada por Cainiao, que es como la página de seguimiento y parece que es muy mala. Deberían utilizar Postal Ninja o 17 Track. Pero bueno, eso ha sido todo, nos vemos, gracias por ver el video.